1, 2. Hola, 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 hola. Tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a esta nueva clase de estudios sociales para los novenos grados ABC y D, ¿verdad? Bien. Sean bienvenidos. Espero que hayan tenido una buena noche, ¿verdad? Y que hayan descansado y sobre todo también un fin de semana muy bueno, ¿verdad? Y también pues que hayan hecho sus cositas, lo que les gusta, ¿verdad? Sus pasatiempos y todo eso, ¿verdad? Así que pues creo que por acá está señor Emma, no sé si creo que está por ahí. Hola, hola, sí, por acá estamos. Buenos días, profe, buenos días, chicos. Ánimo, ánimo, ¿verdad? Vamos iniciando pues una semanita más y estamos con esas pilas puestas. Este clima está, pero bonito, ¿verdad? Así que disfrutémoslo, chicos, y disfrutemos nuestras clases también. Aquí estamos a la orden. Excelente, gracias ahí a los saluditos de señor Emma, ¿verdad? Así pues sean bienvenidos y bienvenidas, ¿verdad? Vamos a ir dando inicio ya a la clase, al desarrollo de la clase, sin antes recordarles, ¿verdad? De que pues mañana debido a la continuidad de la vacunación, pues no vamos a estar en vivo, pero sí van a estar las clases, ¿verdad? Van a estar en el canal de YouTube con respecto a su horario. Así que pues bueno, ¿verdad? Ahí van a estar para que usted esté atento y la vea. Recuerde que debemos estar atentos a cada una de las clases porque es la clase y hay que estar atento, ¿verdad? Poner atención. Bueno, para este día tenemos una agenda diseñada, siempre como siempre, ¿verdad? Saludo, reflexión, mis comentarios, desarrollo y el cierre, ¿verdad? Bien, esta semanita, siguiendo con la agenda, vamos al video de la reflexión, pues vamos a ver un contenido socioemocional que para muchos y algunos ya lo conocen, ya hemos escuchado de él por lo menos, ya lo hemos escuchado, creo que en nuestra institución, debido a nuestros principios y a nuestros valores, pues esto no sucede, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que somos ajenos a esta situación. Bien, los dejo con el video y luego vamos a los comentarios. Veamos el video. ¿Han escuchado sobre el bullying? El bullying consiste en una forma de maltrato intencional y persistente de un estudiante o grupo de estudiantes hacia otro compañero. Puede ser físico o psicológico y traer consecuencias graves como baja autoestima, ansiedad, depresión, problemas de conducta, entre otros. En una situación de bullying existen 3 actores: la víctima, el agresor, espectadores, aquellos que ven todo lo que hace el agresor con la víctima. Cuando hablamos de bullying hay 3 puntos importantes que debemos tener en cuenta. No hay consentimiento de la víctima. Se da de manera repetitiva e intencionada. La víctima se siente intimidada por el agresor y suele ser percibido como diferente por el resto. El bullying se puede dar inclusive en redes sociales, y en ese caso se llama cyberbullying. En Internet muchos pueden inclusive burlarse de otros niños que no conocen. Entonces, ¿qué podemos hacer por la víctima? Mostrarle nuestro apoyo, dejándole claro que nada de eso sucede por su culpa. Escucharla y comunicarse constantemente con ella mientras se pide ayuda. Buscar estrategias para evitar que la víctima se sienta intimidada por el agresor, mejorar su autoestima y buscar ayuda profesional. ¿Y qué pasa con los agresores? Los agresores usualmente sufren de falta de control de impulsos, falta de empatía, desafío a la autoridad y las normas. La violencia no se combate con violencia, sino con inteligencia, compasión y disciplina. El bullying puede suceder en la escuela, la casa, el barrio e incluso en Internet. Es importante reconocer cuando alguien está siendo víctima de bullying y encontrar maneras de prevenir consecuencias mayores. Recuerda que si eres espectador de una situación de bullying, es importante acercarse a la víctima, escucharla y buscarle la ayuda necesaria. Al no hacer nada contra el bullying, somos en parte cómplices de los victimarios. Muy bien, ahí tenemos la parte que corresponde al video
socioemocional. En estos momentos voy a habilitar micrófonos y voy a pedir opiniones. Si usted quiere dar su opinión, un gusto, puede hacerlo, ¿verdad? Puede abrir su micrófono y dar su aporte, pero por el momento yo voy a preguntar acá a ver si estamos atentos, si estamos en clase. Porque una cosa es que usted esté en la reunión, pero otra cosa diferente es que esté poniendo atención en clase. Vamos a ver, Camila Dubón. Camila Dubón, ¿está por ahí? Muy bien, hola. Y aquí estoy, profe. Pero es que me metí justo al final del video y casi no vi nada. Bueno, pero denos su concepción acerca de qué es el bullying para usted, esa palabrita. Bueno, para mí el bullying es cuando una persona acosa a otra persona y sufre de violencia psicológica o física. Excelente, muy bien Camila, muy bien, muy bien. A pesar de que vio poquito, pero tiene ahí, ¿verdad? Vamos a buscar otra persona, no sé si hay voluntarios, puede hacerlo en este momento, si no, busco la otra participación. Vamos a ver alguno que nunca lo hemos escuchado, nunca hemos tenido el placer de escucharle su voz por acá. Vamos a ver... Marín. Vamos a ver. Daniela Mejía. ¿Está por ahí Daniela Mejía? Muy bien. Sí, profe, hola. aquí estoy. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Por aquí, excelente. ¿Qué te parece el video? Disculpe, no lo escuché. ¿Cuál es tu opinión acerca del video, del bullying? No vi el video, profe. Bueno, ok, entonces, ¿qué es para ti el... hagámoslo fácil. ¿Cómo podemos evitar el bullying? El bullying, yo siento que lo podemos erradicar empezando por enseñarle a los niños que realmente todos somos iguales y porque generalmente el bullying inicia porque uno es diferente a alguien más o porque alguien tiene algo que es más llamativo, por ejemplo. Entonces, cuando algo sale fuera, cuando algo es desconocido, generalmente, tendemos a notarlo bastante. Entonces, genera curiosidad. Yo siento que enseñándole a los niños y así de que todos somos iguales y que las diferencias que tenemos nos hacen ser nos hacen ser mejores, ¿verdad? Entonces, demostrando que ser diferente no es algo malo. Excelente. Muchas gracias, Daniela, por su participación. Vamos a buscar una más de estas personas que están por aquí. Eduardo Milla. Vamos a ver, está Eduardo Milla. Hola. ¿Cómo estamos? Buenas. Eduardo Milla. Acerca del bullying. Que nos tenemos que tratar bien entre todos para llevar una convivencia plena y que no tenemos que juzgar por las apariencias y que primero conozcamos a la persona antes de juzgar y tener respeto hacia ella. Excelente, muy bien, muy buenos aportes. Gracias, Eduardo. Eso me confirma a mí que ustedes están atentos a las clases, ¿verdad? Los felicito por esas participaciones. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el contenido socioemocional y vamos a pasar ya a lo que nos corresponde, la parte del desarrollo. Bien, en la parte del desarrollo tenemos el contenido Confrontaciones mundiales de la década de 1990. Este contenido lo vamos a encontrar en la página 99, 100, 101 y las actividades de ese contenido en la 102. Repito, páginas 99, 100, 101 y las actividades del contenido, página 102. Bien, como todo siempre en las clases, ¿verdad? Este es el momento en el cual usted tiene que tener su librito de texto, su marcador, ya sea con lo que usted marque, el resaltador, el lápiz, el lapicero, el tizón,
algo que estaba viendo un video impresionante que una persona con una zanahoria estaba subrayando las páginas y se la veía bonito, ¿verdad? La intención es la que cuenta. Bueno, entonces, este contenido presenta un indicador de logro. Dice de la siguiente manera: presenta en orden cronológico los conflictos armados mundiales, valora la importancia de la mediación y las opciones pacíficas. ¿Ok? Fíjese bien, al terminar este contenido, usted va a presentar, no como tarea, ¿verdad? Sino que por lo menos va a conocer el orden cronológico de este contenido, de estas confrontaciones mundiales. Muy bien, vamos a la siguiente lámina. Voy a comenzar, voy a ir un poquito rápido, ¿sí? Voy sin detenerme porque el contenido es un poquito amplio, ¿sí? Vasto, ancho. Bueno, entonces vamos a ir rapidito y pues si hay preguntas, al final si nos queda un minutillo, lo hacemos, ¿verdad? Si no, pues recuerde que este video queda grabado en el canal de YouTube. Usted lo puede ver las veces que sean necesarias. Y si tiene alguna pregunta, pues usted me escribe a mi WhatsApp. Yo creo que la mayoría lo tiene, ¿verdad? Y ahí me puede hacer las preguntas. Y yo con todo gusto y encantado trataré de ayudarle con esas interrogantes que le surgen en su cabecita. Bien, vamos a la siguiente lámina. Fíjese bien, el escenario mundial de las guerras en la década de 1990, los conflictos militares se centraron en 3 regiones muy afectadas, como lo son Oriente Medio, donde destaca la Guerra del Golfo, Europa, con el hundimiento del comunismo, que provocó una eclosión étnico, nacionalista, y África, que ha sido escenario de numerosos conflictos. Pero debemos de comprender que en 1990, con la caída del bloque socialista, cuando hablamos de la caída del bloque socialista, es la llegada de Mikhail Gorbachev y las reformas que él impuso, ¿sí?, a este régimen, que se llamaron la perestroika y el glasnost. Más adelante, en otra clase, vamos a aprender qué es la perestroika y qué es el glasnost. Son reestructuraciones que este señor hizo a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y debido a eso, pues, se dio la caída de este bloque socialista, ¿verdad? Entonces, los conflictos locales se salieron a reducir, como ya hablábamos, en África, en Occidental y Europa del Este, ¿verdad? Como lo acabamos de leer en la presentación. Vamos a la siguiente lámina. Vamos a dar como una antesala a estas guerras. Por ejemplo, tenemos la Guerra del Golfo Pérsico del 2 de agosto de 1990 al 28 de febrero de 1991. O simplemente la Guerra del Golfo fue una invasión liderada por la fuerza de coalición autorizada, oiga bien, por las Naciones Unidas, que estaba compuesta en ese momento por 34 países y liderada por ¿quién? Estados Unidos, ¿verdad? En contra de la República de Irak. ¿Por qué? ¿Por qué era esa situación? En respuesta a la invasión y anexión iraquí del estado de Kuwait. Siempre territorio, ¿verdad? Bueno, lo que es de cada quien. Vamos a la siguiente lámina. Las guerras de Europa. La guerra o Gran Guerra Europea son formas historiográficas convencionales para designar por antonomasia a la Primera Guerra Mundial, que ya sabemos todos que va de 1914 a 1918. Después que se acabó la Primera Guerra Mundial, hubo muchos tratados de paz. En general, ahí lo menciona, el Tratado de Versalles, que pues a la vista de la historia hizo quedar mal o hizo mucho daño, este Tratado de Versalles, a Alemania, ¿verdad? Que lo culparon de toda la destrucción y todo lo que había pasado. Entonces, establecieron un sistema internacional de seguridad colectiva basado en 14 puntos de Wilson, y la Sociedad de las Naciones inició un periodo interpretado historiográficamente como decadencia, declive europeo o la decadencia de Occidente, según este autor, Oswaldo Spengler.
¿Sí? Bien, vamos adelante. Las guerras de África. En la Segunda Guerra del Congo fue el conflicto armado que tuvo lugar en gran parte del territorio de la República Democrática del Congo, con posterioridad a la Primera Guerra del Congo. Este conflicto se inició en 1998 y terminó formalmente en el 2003, cuando asumió el poder un gobierno de transición bajo los términos de acuerdo de Pretoria. Ya vamos a ver qué es eso, acuerdos de Pretoria. Los combatientes provenían de 9 naciones, además de existir dentro del país 20 facciones armadas distintas, lo que convierte en el conflicto continental africano. Muy bien, ahí lo tenemos. Cuando hablamos del acuerdo inclusivo de Pretoria, es un tratado firmado en esta ciudad de la República Sudafricana el 16 de diciembre del 2002 para la pacificación de la República Democrática del Congo. Estuvo precedido por el Acuerdo del Alto Fuego de Lusaka. Fue seguido por la Constitución de la Transición en el 2003 y el Gobierno de Transición o Gobierno 1+4 del 30 de junio del 2003. Bien, vamos a la siguiente. Acá esto lo tenemos nosotros en el libro, exactamente en la página 99. Estas son las guerras en África. Tenemos la de Ruanda, tenemos la de Sudán. Por cierto, déjenme comentarle que de Ruanda hay una película muy buena. Lo estaba viendo hace un momento, bueno, ya la había visto, pero estoy viendo que está en YouTube. Si usted la puede ver, es una película excelente, referido a lo que es estos conflictos o estas guerras en África, ¿verdad? Bien, vamos a ir rapidito. En Ruanda, luego de la salida de los belgas, Ruanda quedó dividida por el conflicto entre los Hutus y los Tutsi. En la década de 1900, los enfrentamientos entre las milicias urbanas y el ejército ruandés causaron más de 1 millón de muertos y 2 millones de desplazados hacia otros países vecinos. ¿Qué pasó en Sudán? Desde que se independizó de Inglaterra, esto fue en 1966, este país ha sufrido constantes conflictos civiles que han causado más de 2,5 millones, 2.5 de muertos y casi 5 millones de desplazados. En el 2004, la situación se agravó en la región de Darfur, dividida entre tribus árabes y negras, cuando estas últimas se rebelaron por la discriminación que sufrían. Siempre, ¿verdad? Lo que hablábamos, lo que nos decía la compañera, ¿verdad? Que todas las diferencias debemos de respetarlas, ¿verdad? Por eso estamos viendo la historia, para que veamos que, pues, de dónde proviene todo esto, ¿verdad? Vamos a la siguiente lámina. Muy bien. También en África, Somalia, en la década del 1980, Somalia estaba en guerra con la nación vecina de Etiopía. La situación económica generó movimientos guerrilleros que lograron derrocar al gobierno somalí a comienzos de la década de 1990. Durante los siguientes 20 años, Somalia enfrentó hambrunas que pusieron en peligro de muerte a más de 3 millones de personas, al tiempo que grupos de milicias armadas se enfrentaron con los gobiernos de facto. Sierra Leona, estos son países de acá de África, oye, demasiado envueltos en la pobreza, en la miseria, y no basta con eso, sino que también hubieron muchos conflictos totalmente sangrientos, ¿verdad? Desde 1991 comenzó una guerra civil que enfrentó a las 14 etnias que conformaban el país. El conflicto involucró métodos crueles de tortura, lo que les estaba diciendo, y asesinato, así como millones de niños, soldados que luchaban para dos frentes. Uno de los móviles de la guerra era el control de tráfico de diamantes. También hay una película muy buena, yo creo que usted la conoce, que es con Leonardo DiCaprio, Diamante de Sangre se llama, que está enfocada a lo que estamos observando o estamos estudiando ahorita, ¿verdad? El tráfico de diamantes, con el que se fanizaban las armas de las milicias. O sea, con el tráfico de esto, compraban armas para la milicia. O sea, y esto era una inmensa mina, ¿verdad?
miles de personas trabajando a la fuerza, ¿verdad? Y eran unos controles exagerados, ¿verdad? En el 2009 fue firmado el cese de hostilidades y se celebraron las elecciones libres. Imagínense, 2009. Bueno, vamos a la siguiente. El 2 de agosto de 1990 se iniciaron las primeras acciones de un drama bélico planteado desde años atrás. Unos 30,000 hombres del ejército de Irak, equipados con cientos de vehículos de combate y tanques, atravesaron la frontera desértica que separaba a su país de su vecino del sur, el minúsculo pero riquísimo Principado de Kuwait. La invasión a Kuwait por parte de Irak era en realidad el punto culminante de una antigua disputa territorial. En esa época de conflicto no se sabía que en el territorio posee una gran cantidad de petróleo. Kuwait había sido poblado desde el siglo XVII, por tribus provenientes de Asia Central. O sea, acá nos dice de que la disputa era por el territorio, pero dice que no se sabía, pero el trasfondo siempre ha sido el control de lo que son los pozos petroleros. ¿Por qué? Porque el petróleo le llaman el oro negro. ¿Por qué? Porque es el que impulsa todos los países, ¿sí? El petróleo lo refinan, se convierte en diésel, gasolina, y eso pues mueve prácticamente al mundo, los combustibles fósiles. Y quien tenga el yacimiento de ese petróleo va a tener poder económico, ¿verdad? Es lo que pasa. Bien, vamos a la siguiente. Confrontaciones mundiales. Aquí vamos a ver un poquito del principio. Desde comienzos de 1990 hasta finales de 1999, una serie de conflictos han provocado guerras y muertes. Se define a los conflictos armados como confrontaciones abiertas y armadas entre dos o más partes, organizadas con continuidad de enfrentamientos y en disputas sobre el poder gubernamental, oiga bien, territorial y económico. Es lo más importante para ellos. En algunos países como Colombia y Sudán, la explotación petrolera ha ocasionado e intensificado el aprovechamiento de algunas comunidades, las que son desplazadas, asesinadas, marginadas y en aras de desarrollo petrolero. El control del poder ha sido una de las causas más importantes de este conflicto, ¿verdad? O de los conflictos, o sea, el poder. Lo que pasó también en Francia con Napoleón, que quería ser emperador del mundo. Así que pues el poder, ¿verdad? Siempre el hombre le ha gustado, cuando digo hombre, es en general, siempre el hombre ha tratado de tener ese poder, ¿verdad? La dominación total. Y pues lo podemos apreciar en lo que nos está contando la historia, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de la Guerra del Golfo. El 16 de enero de 1991, cientos de aviones de la coalición despegaron de las bases localizadas en Arabia Saudita y en portaaviones situados en el Golfo Pérsico. Su misión era destruir los puntos claves de la ciudad de Bagdad y la eliminación de las defensas aéreas de Irak. La operación Tormenta del Desierto, muy famoso este nombre, ¿verdad?, comenzó después de 19 horas de haberse cumplido el plazo otorgado por las Naciones Unidas, la ONU, para que Irak retirara las tropas de Kuwait. La intervención de la ONU fue revisar las ciudades de Irak en busca de materiales prohibidos e instaló una nueva base regional en el norte del país. La ocupación, ¿sí? Siempre, ¿verdad? Bueno, ojo con esto, son puntos importantes. Vamos al siguiente. El estallido final de la guerra en Ruanda, lo que estamos hablando. En abril de 1994, un poco después de finalizar las negociaciones de paz con el FPR, que es favorecedor de los intereses de los Tutsi, el presidente de Ruanda, Habyarimana, que es Hutu, y el presidente de Burundi, Tarayamira, murieron cuando un misil destruyó el avión en el cual viajaban a 10 kilómetros de la capital de Ruanda, Kigali. En esta ocasión provocó el estallido de la violencia étnica. Más de 1 millón de ruandeses huyeron a Zaire y
se establecieron en inmensos campos de refugiados alrededor de la ciudad de Goma. O sea, sumamente difícil, ¿verdad? Por el control del poder se dieron estos conflictos de 1990 a 1994. Ahí no importaba la vida y la vida no tenía valor alguno. Chechenia, el conflicto más sangriento, comenzó en 1994 con una incursión de tropas rusas en Chechenia, que también tenían las aspiraciones independentistas. Sin embargo, la prevista marcha victoriosa se convirtió en una horrible pesadilla para los rusos y para la población civil de la región. Cerca de 5.000 soldados rusos y más de 73.000 chechenios murieron en casi 2 años de guerra. El conflicto, llamado la Segunda Guerra Chechena, se reinició en 1999 pese al Tratado de Paz. Vamos a la siguiente. Muy bien. El golpe de Estado a Gorbachov. Descontentos, ya lo que acabamos de hablar, ojo con lo que acabamos de hablar, descontentos con las reformas promovidas por Gorbachov, sectores conservadores de la URSS, recuerda, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, quieren un golpe de Estado que fracasó frente a la oposición de Boris Yeltsin. Esto inició la movilización popular que derivó en el fin de la URSS. El fin de la Guerra Fría y la desaparición de la Unión Soviética son dos fenómenos paralelos que cambian radicalmente al mundo. En 1989, amparadas por la política aperturista de la perestroika, estamos viendo la reestructuración, estallaron una serie de revoluciones populares por todos los países de la región. Estas revoluciones significaron el fin del comunismo y el comienzo de la transición hacia la democracia y la economía del mercado. Recuerde que en la Guerra Fría, pues, el dominio, ¿verdad? Pero en sí, todo lo que era el conflicto entre las dos potencias, uno decía que era para evitar el avance del comunismo y el otro decía que también era para evitar el avance del capitalismo, ¿verdad? Entonces, ahí, después de esto, se dan estas guerras, ¿verdad? Estos conflictos de los mundiales también en 1990 en adelante, ¿verdad? Bueno, vamos a la siguiente. A mediados de los años 50 del siglo XX, ¿sí?, de la Guerra Fría pasó una situación extrema alarma a otra coexistencia pacífica, caracterizada por el inicio de un diálogo que evitaría la confrontación nuclear. Fue tiempo de crecimiento económico y de grandes cambios sociales. El socialismo ha servido a muchos para calificar determinadas situaciones de orden político, social y económico que incumben a la sociedad y a las relaciones de esta con su entorno. Entre las confrontaciones mundiales de la década de los 90 están el estallido final de la guerra en Ruanda, el conflicto de Chechenia, la guerra del Golfo, la invasión de Kuwait, las guerras yugoslavas y entre 1991 y el 2001. El golpe de Estado de Gorbachov y el papel intermediario de la ONU y sus organizaciones derivadas, ¿verdad? La FAO, que es una de ellas. Vamos a la siguiente. Uno de los logros más destacados de la ONU fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de las libertades y la inviolabilidad de los derechos del hombre sin diferencia de edad, sexo, raza o religión. Pero, señores, señoritas, si estaban los derechos humanos desde 1948, ¿por qué se dieron todos estos conflictos? ¿Por qué se dieron todos estos asesinatos, secuestros y atrocidades que acabamos de ver? Por ejemplo, en África se dieron esas guerras, en Asia también el secuestro del sureste asiático, el de Irak, de Israel y Palestina, el de Afganistán, el de Irán, el de Corea del Norte, pero también la guerra de los Balcanes. Créame que podemos afirmar que esos derechos humanos quedaron solo en papel, pero no llegaron a la práctica, porque si hubieran llegado a la práctica no hubieran sucedido estos conflictos bélicos, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Ahí tenemos para hacer cumplir el indicador del logro, tenemos una cronología.
¿verdad? En continente Europa, en 1991, se da la independencia de Eslovenia y Croacia. También el inicio del conflicto por la independencia de Bosnia, Herzegovina y Macedonia. Y en 1994 el conflicto de Chechenia, en el 98 el conflicto de Kosovo, en África en 1990 se da el conflicto armado de Somalia, en el 91 la guerra civil en Sierra Leona y en Asia en 1990 guerra del Golfo, Estados Unidos contra Irak y en 1993 guerra entre Irán y Palestina. Pues ahí tenemos como una línea de tiempo, una cronología de que va de acuerdo a lo que hemos estado estudiando este día. Bien, quiero que vaya conmigo al libro de texto, por favor, lo voy a proyectar en pantalla, ahí lo tenemos. Si usted lo tiene, ese es la página número 100, ¿sí? Los conflictos. El sureste asiático, durante la Guerra Fría, esta región fue uno de los principales lugares de conflicto en Myanmar, Filipinas, Malasia y Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam, que ya sabemos de la guerra de Vietnam, vieron sus territorios en constante guerra. En la actualidad, los conflictos de aquella época se transformaron en reivindicaciones territoriales y autonomistas de diversos grupos étnicos, principalmente en Indonesia, Filipinas, Tailandia y Myanmar. En Irak, la guerra del Golfo en agosto de 1990 enfrentó a Estados Unidos con Irak, liderado por Saddam Hussein, muy famoso, debido a la invasión de Kuwait. Los intereses por el petróleo, ojo, el oro negro, fueron el principal móvil de la intervención estadounidense en febrero de 1991. Irak había sido derrotado por los Estados Unidos, las fuerzas aliadas y la ONU. En marzo del 2003, Estados Unidos lideró una nueva coalición internacional para invadir Irak y derrocar a Saddam Hussein. Tras 2 años de juicio, Hussein es condenado a morir en la horca. En la actualidad, aunque la violencia ha disminuido, persisten estructuras rebeldes que regularmente ejercen el terrorismo en la zona de Irak. Todos aquellos, los fundamentalistas, ¿verdad?, que mueren por Alá. Cuidado ahí, ¿verdad? Esos explotan. Bien, Israel y Palestina. Luego del acuerdo de Oslo en 1993 se conformó la Autoridad Nacional Palestina para la Liberación de los Territorios de Gaza y Cisjordania. Sin embargo, la invalidad política y los continuos ataques entre miembros del ejército israelí y grupos palestinos acabaron con este proyecto. En 2000, los palestinos declararon la Intifada o levantamiento contra el Estado de Israel. En el del 2005, Israel se retiró de la Franja de Gaza, pero prosiguió con acciones armadas contra las organizaciones palestinas extremistas. Bueno, Israel, a pesar de ser un país de esa zona, que fue el último en que se formó, siempre ha sido uno de los que ha tenido mucho más conflictos, ¿verdad? Habría que investigar o hacer una investigación social porque este país ha sido siempre bien problemático, ¿verdad? Bien, en Afganistán, déjeme ver la hora, tenemos tiempo todavía. En Afganistán, desde octubre del 2001, vaya subrayando ahí, ¿verdad? Las tropas estadounidenses invadieron Afganistán para derrocar al gobierno fundamentalista de los talibanes, ¿verdad? Con aquel señor bien conocido por todos, ¿verdad? Muy conocido. Quienes protegían, ahí está, Osama Bin Laden, el principal responsable de los atentados del 11 de septiembre. ¿Cuáles atentados? Los de las Torres Gemelas, donde unos fundamentalistas, ¿sí?, robaron el avión, un avión comercial, y lo estrellaron con las Torres Gemelas debido a que este era un centro comercial, sí, no como Metrocentros, grandísimo, donde la economía para Estados Unidos fluía mucho, ¿verdad? Y pues al derrocarlas, pensaban que la economía de Estados Unidos iba a decaer y Estados Unidos iba a decaer también como potencia mundial. Así que hicieron estallar. Hay videos en internet donde usted puede ver ese momento exacto, ¿verdad? Bueno,
Entonces, el gobierno de Estados Unidos prometió retirarse de la zona, pero no lo han hecho. Mientras tanto, la violencia de los reactores terroristas radicales continúa, ¿verdad? Irán, con la instalación de la República Islámica, Irán desarrolló cierta autonomía respecto a Estados Unidos. Ya no dependía, ¿verdad? Desde el 2002, la Agencia Internacional de la Energía Atómica anunció que Irán tenía en su poder compuestos para centrifugadoras que sirven para producir uranio enriquecido. El gobierno iraní no negó las acusaciones y se produjo una gran crisis diplomática. ¿Por qué es esto? Porque ningún país, según todos los acuerdos, ningún país tiene derecho a tener cuestiones radioactivas. O sea, ¿por qué? Porque pueden llegar a formar armas de asesinatos masivos, ¿verdad? Con lo que pasó con las bombas atómicas, ¿sí? Entonces, desde ese momento que Estados Unidos lanzó las 2 bombas atómicas, se firmaron acuerdos donde ningún país podría tener estas armas de destrucción masiva, ¿verdad? Bien, Corea del Norte, el líder comunista Kim Jong-il estableció un sistema de carácter autoritario. La comunidad internacional teme que debido a sus intenciones de defensa nacional esté fabricando armas nucleares, ¿verdad? Y en el 2005 se estableció un acuerdo de abandonar cualquier intento de producción. Sin embargo, las pruebas militares prosiguieron ante esta actitud desafiante. La ONU le impuso sanciones económicas, así como la revisión de los aviones y barcos, ¿verdad? Por eso tiene mucho que ver la ONU en estos conflictos, ¿verdad? Aunque supuestamente nació como garante de los derechos humanos después de las guerras, de la Segunda Guerra, para que todas estas atrocidades no se dieran, pero de igual manera siguen en su punto, ¿verdad? Bien, y la guerra de los Balcanes, de la cual ya habíamos hablado, pero no está de más darle una revisada, ¿verdad? Desde el final de la Primera Guerra Mundial se agruparon los bosnios, los croatas, los serbios, los eslovenios, los albaneses y los macedonios en la República de Yugoslavia. Luego de la Segunda Guerra Mundial se instauró el régimen comunista Mariscal Tito, quien estableció algunos de los conflictos étnicos. Sin embargo, con la muerte de Tito en 1980, la caída del bloque soviético, se rompió la unidad étnica de la Guerra Fría. Slobodan Milosevic, político nacionalista serbio, impulsó la declaración de independencia de Eslovenia y Croacia en 1991 y más adelante la de Bosnia y Herzegovina y Macedonia, lo que generó una sangrienta guerra civil. Milosevic buscaba crear la Gran Serbia, unificando los territorios de los países habitados por los serbios. Sin embargo, su ejército fue enfrentado por una alianza de los países de la OTAN. Esto le sucedió como muchos imperios que han caído, ¿verdad? Por ejemplo, el persa, todos esos decían que iban a formar la Gran Arabia para tener a su disposición todo eso, ¿verdad? Bueno, niños, quiero ver, estamos casi al filo del final de la hora clase y pues nos vamos a quedar hasta acá para que usted vaya pronto a la siguiente clase, ¿verdad? Recuerde que si tiene alguna preguntita, usted puede hacérmelas ya sea a mí o a señor Emma a través del WhatsApp y nosotros con todo gusto y encantados le vamos a responder. Recuerde que a veces usted nos escribe, no le contestamos en el momento porque estamos en otras ocupaciones, pero al momento que tenemos espacio comenzamos a contestar esos mensajitos, ¿verdad? Así que bueno, ahí está señor Emma que se va a despedir de todos ustedes. Hola, sí, bien chicos, hemos llegado al final de una clase más, ¿verdad? Recuerden, ya les dijo el profe, el día de mañana, pues vamos a tener nuestra clase a través de un estreno en YouTube, ¿verdad? Así es que siempre listos, preparados desde las 7 de la mañana para que usted pueda ver su clase. Y cualquier pues duda que tengan, consúltenla, por favor, no se queden con eso. Ya pues escríbanlos al profe Manuel, a mi persona, ¿verdad? Y recuerden que estamos siempre prestos a poder ayudarles. Tengan un excelente día, chicos, bendiciones, cuídense.
Muy bien, gracias a ella, señor Emma, ¿verdad? Así que pues, como ya lo dijo ella, mañana no es que estén suspendidas las clases van a estar, pero en estreno, ¿verdad? Debido a la vacunación de este virus maligno, ¿verdad? Para evitar este virus. Así que pues, ahí estamos. Cualquier cosita, vamos a estar a la orden también. Sí, ahí, si usted nos escribe, dependiendo cómo estemos nosotros ya vacunados o todo, nosotros vamos a tratar de contestarle de inmediato, ¿verdad? Así que recuerde mantener la sana distancia, lavarse las manos, usar su tapabocas y hacerle caso a su papi y a su mami. Bueno, me despido, nos quedamos hasta acá. Un gusto haber estado con ustedes y nos vemos la próxima clase. Así que adiós, niños. Adiós, adiós. Adiós. Gracias. Bueno, Gracias. Gracias, feliz día. feliz Bueno, día. Gracias, bueno, profe. feliz Gracias, día. señor. Bueno, Feliz día. feliz día. Bueno, cuídense, Feliz día, bendiciones. feliz día. Feliz día, adiós.